Buenas noches a todas, bienvenidas a Beit Hana. Ustedes saben que cuando comenzó toda esta experiencia diferente que estamos viviendo y que ni soñábamos, Beit Hana enseguida tomó la iniciativa de cuidarnos y cerró sus puertas, pero abrió una mucho más grande. Una puerta enorme en la que nos encontramos ahora, y es Beit Hana que entra a la casa de ustedes. En vez de que tengan que venirnos a visitar a casa nuestra, a nuestro edificio, nosotras estamos con ustedes acompañándolas a lo largo de esta vivencia especial. Y con shiurim, con talleres, con charlas especializadas, incluso con clases de gimnasia, zumba, rikudim, hibrid, todo nuestro abanico abierto al servicio de la mujer judía argentina. Y como no podría ser de otra manera, viendo que estamos en una etapa de cambio, esta cuarentena nos dejó algunas cosas y tenemos que saber qué hacer con ellas, con estas experiencias. Sobre todo las mamás jóvenes con los niños, ya que ahora se va a abrir algo diferente, que nos llevamos y que comienza. También esto nos produce miedos, angustias, más de las que venimos viviendo a través de estos largos meses. Entonces nos pareció que era el momento especial para traer a una de nuestras estrellas de Beit Hana, la licenciada Vivi Saal. Ella es licenciada en psicología, facilitadora en constelaciones familiares, entrenadora EMDR, mindfulness, pero además de todo es una persona con muchísimo sentido común, con una llegada espectacular a quien la escucha, y entonces justamente creemos que es la persona especial para esta noche darnos herramientas para ver qué hacemos con lo que tenemos y cómo salimos de todo esto. Así que Vivi, no voy a prolongar en lo que va a ser tu charla. Lo que sí quiero decirles a todas es que Beit Hana está siempre para ustedes, disponible, ayudando, apoyando en lo que se ve y en lo que no se ve. Cientos de mujeres están en contacto con nosotras, mujeres grandes a las que ayudamos física y espiritualmente, gente joven que tiene familia en esta época difícil y necesita asistencia y ayuda y un mimo, mucha gente con familiares internados que necesitan solucionar el problema de comidas y otro tipo de ayuda, y como dijimos antes, el apoyo a quienes estamos ahí bien, pero en casa. Así que nosotras estamos para ustedes y esperemos que también ustedes, cuando quieran, cualquier ayuda, cualquier apoyo, cualquier donación va a contribuir a que Beit Hana pueda seguir creciendo cada vez más. Ahora sí, la licenciada Vivi Saal tiene toda la palabra. Así que muchas gracias, Vivi, por estar acá y bienvenida. Bueno, muchas gracias, Miriam. Gracias a todo Beit Hana. Como siempre digo, en esta época es tan difícil sostener espacios, mantener espacios, apoyar las obras. Así que, bueno, siempre gracias por la presentación, la calidez del espacio que se transmite permanentemente en cada actividad. Y gracias por convocarme, porque en general tengo
un espacio que se llama Tiempo Propio, que es para un target, y la verdad es que no tenía el placer de poder conocer a todas ustedes, que seguramente a lo mejor me conocen y a lo mejor no. La propuesta era, ¿con qué herramientas salimos de esta situación? ¿Cómo me fui preparando? Entonces yo les preparé un recorrido, y si les parece bien, en algún momento, por la mitad de la presentación, voy a hacer un pequeño break para escuchar preguntas que me las pueden escribir, ahí abajo tienen la posibilidad de chatear, o bueno, si no, levantarán la mano y veremos qué hacemos. Yo preferiría que fuera chateado para ser más ordenado. Entonces, una de las primeras preguntas que se me ocurre es, ¿cuáles son los recursos para estar mejor en familia? Esta charla está muy pensada en los hijos en casa y en esta situación nueva en la que nos encontramos, porque bueno, de repente cada uno tenía una dinámica y nos encontramos en otra realidad. Una realidad que, por supuesto, en principio parecía de poco tiempo y se extendió. Entonces, en principio voy a compartir pantalla, invitándolas a que vayamos pensando juntas. Vamos acá, un segundito. A ver acá. Vamos acá. Esperen un chiquitín, que las voy a... Así se ve mejor. Y acá. Bueno, vamos a trabajar. Perdónenme, vamos a pasar bien todo lo que tienen, si tienen ganas de trabajar, vamos a trabajar mucho. Estamos muy preparadas para poder pensar qué nos pasa en todo este tiempo. Bueno, como les dijo Miriam, yo trabajo con familias, y para entender un poco lo que es una familia, me parece interesante entender lo que es un sistema familiar. Sistema familiar implica que cada engranaje tiene relación con el otro engranaje, y que el clima de una familia, por lo tanto, está particularmente como condensado en cómo se relacionan los... Como todo sistema, tenemos acá al subsistema compuesto por papá y mamá, parental, y esposa conyugal. Y aquí abajo encontramos al subsistema de los hijos, conformando el subsistema fraterno. Es decir, que nosotros, como vemos acá arriba, tenemos al subsistema, diríamos, que dirige a una familia. Esos otros significativos que van a darle un poco la dirección a esta familia. Pero en épocas de crisis, a veces esta dirección, que podríamos pensar en la pandemia, pero también podríamos pensar en otras crisis, a veces ocurre, miren esto, crisis como peligro más oportunidad. Y aquí podríamos pensar que en el holograma chino, acá ven, dice peligro y acá oportunidad, pero cuando están juntas dice crisis. Entonces podemos pensar que la crisis siempre va a ser una peligrosa oportunidad, o una oportunidad peligrosa, para entender algo más de nosotros mismos. Esta posibilidad de vivir esta crisis como un desafío, como la posibilidad de conocer más cosas sobre nosotros de las que creíamos, porque si yo les diría ahora que allá por marzo, cuando nos dijeron van a tener que estar 15 días en sus casas, ¿cuál fue la sensación? Que era imposible. Y cuando nos dijeron que quizás esto se extendía hasta junio, bueno, o Pesaj, era como algo que no podíamos aún comprender. A una de las primeras personas que me gustaría presentarles es a la doctora Kluber-Ross, porque ella hizo todo un desarrollo de qué pasa cuando hay crisis. Fíjense acá, perdón, me fui antes de tiempo. Kluber-Ross va a decir que cuando algo nos pasa que no lo teníamos previsto, es aplicable a lo que pasa en las fases del duelo como lo que se ha perdido
y claramente que se han perdido un montón de cosas. Entonces, la doctora Kübler-Ross va a decir lo siguiente: en principio, las personas y las familias pasan por un momento de impacto o de shock. Es como, no entiendo qué es lo que está pasando. Luego aparece una etapa de negación. Mañana me voy a despertar y esto no va a estar pasando. Mañana me despierto y está la vacuna. Esto es solo algo que estaba pasando, pero seguro que no es tan así. La tercera etapa es el enojo, la ira. Con todo lo que tenía que hacer, tanto me preparé para el bar mitzvah de mi hijo, o tenía tantas cosas, citas hechas, o tenía un viaje previsto. ¿Cómo voy a hacer ahora? Recién en esta cuarta etapa aparece la tristeza, que es la que nos permite procesar todo aquello que se ha perdido para llegar al fin a una etapa de la aceptación. Conocer estas curvas nos permite entender a veces los malestares diarios que nos van pasando, porque puede pasar en un mismo día que pasemos por distintos estados emocionales, comprensibles cuando los entendemos como las fases por las que estamos atravesando para llegar a la aceptación de que estamos atravesados por un momento muy particular. Quisiera contarles, yo trabajo con familias, que cuando hablamos de crisis, que es una palabra que usamos un montón, ¿cierto? Los seres humanos, muchas veces no tenemos bien en claro qué es una crisis. Una crisis hay de distintos tipos. Hay una que es la más común en una familia, porque la familia es un sistema vivo, vital, en movimiento. Razón por la cual tenemos las crisis vitales, es decir, cuando una familia tiene a veces un mecanismo de adaptación interno y externo que podríamos llamar que es una crisis vital, o cuando tienen un niño y cómo se ponen las pautas nuevas, cómo es esto de vivir de a dos e incluir a uno más, o cuando nace algún otro hijo, o cuando los chicos van al colegio, o cuando se hacen adolescentes, o cuando se casan y se van de casa. Toda esa situación podríamos denominarlas crisis vital. Es decir, son mecanismos de adaptación de lo que nos cuesta llegar a esa crisis, a pasar a ese otro estadio. Pero luego tenemos las crisis accidentales, que son estas situaciones que nos vienen pasando. Por ejemplo, una pandemia no la teníamos previsto, la pérdida de un empleo no lo teníamos previsto, alguna situación un accidente no estaba previsto. Entonces a veces, como para entender lo que nos puede estar pasando, se le suma a la pasada de este niño o hijo pequeño a ser adolescente con una situación pandémica, o una pérdida laboral, o una situación financiera inesperada, porque tenía un trabajo, pero ahora no lo tengo. Entonces podemos entender que a las familias pueden estar sobrecargadas con más de una crisis. También hay otras familias que en su esquema arrastran situaciones de riesgo, una situación de violencia familiar, una situación de alguna enfermedad crónica, que podría sumarse a una situación de crisis vital y a una crisis accidental, como es esta pandemia. Y además está la crisis del cuidador, porque a veces hay algunas personas que cuidan a un familiar, y más en este momento, que a lo mejor muchos de los, podríamos decir, SMAF, que son los sistemas más amplios que una familia, que muchas veces asisten a una familia y que no están pudiendo venir a cumplir con su trabajo, esto se sobrecarga al quien está a cargo de una persona, razón por la cual miren todas las crisis que podrían estar pasándole a una familia. Es decir, hasta ahora contabilizamos 4. Como bien les dije, tener chicos
implica muchas veces una crisis de acomodarnos, de maduración, de desarrollo, que se sobrecarga con esta crisis accidental. A veces hay momentos en que traen consigo emociones, como por ejemplo la ansiedad y la incertidumbre, en especial cuando sabemos que hay niños en casa y que cada uno va a estar viviendo de una manera distinta este momento único. El cierre de las escuelas, la cancelación de eventos, la separación de los amigos. ¿Qué le pasan a esos chicos que están en casa? Y por lo tanto, ¿qué les pasa a sus papás? Porque por eso la primera filmina trataba de explicar que no somos pedacitos desmembrados de un sistema, sino como sistema familiar. Este sistema se va, cada uno de los elementos de este sistema, su propia percepción de la crisis. Bueno, acá está Kübler-Ross, como les había explicado, con estas etapas, que acá se ve más clara, por eso la volví a poner. Entonces, la primera pregunta que me gustaría dejarles es, ¿en qué etapa ustedes creen estar hoy, en este momento? ¿Están aceptando que esto es así? ¿Qué han sacado de aprendizaje de este momento? Podrían, si tuvieran papel y lápiz disponible, contestarse de modo personal estas preguntas. La idea no es que ustedes abran su historia, pero sí que a lo mejor les permite reflexionar sobre esta situación que ustedes están viviendo. Entonces, podríamos pensar, vamos acá, obviamente, algunas etapas que me parece que no se los dije, pero bueno, el dolor puede venir acompañado de culpa, todo lo que no hice, cómo no me cuidé más las manos, cómo fui a comprar y no estuve tan atenta, cómo me encontré con tal persona, aunque tuve el barbijo, y igualmente ahora me tengo que aislar. O sea que el dolor y la culpa vienen un poco de la mano, y la ira y la rabia también, ¿sí? ¿En qué momento ustedes creen estar? Bueno, yo quisiera como introducirlos en qué les pasa en una familia con niños, por qué es tan importante la salud mental de los niños y de los padres, porque como sistema retroalimentado, una cosa va de la mano de la otra. Es decir, papás angustiados, tensos, preocupados en exceso, ¿cómo bajan esa sensación y esa percepción del mundo a sus hijos? ¿Cuáles son los recursos para estar mejor en la familia? Por ejemplo, ¿cómo es esto de quedarnos en casa? Afuera dijimos, ay, hoy justo llueve tanto, o justo mi hijo está hoy, no se siente bien. ¿Cómo desearía poderme quedar en casa? Y hoy en día, de alguna manera, estuvimos convocados a quedarnos, a trabajar, a hacer un cambio brusco de situaciones. ¿Qué emoción te provoca hoy estar en este tiempo? Porque si hay algo que tenemos que saber es que los adultos estamos a cargo y de la claridad que tengamos para poder explicarle a los hijos esta nueva situación, vamos a poder capitalizar y fortalecer el vínculo donde se va a desarrollar ese hijo, ese niño. Es decir, ¿cómo va a ser mirado ese niño? ¿Cómo va a ser sostenido? Sostenido no solo por los brazos, porque la actividad de sostén tiene que ver con una manera de que se sienta seguro. Y muchas veces, algo que me gustaría también plantear es que si hay niños chicos en la casa, uno a veces dice, pero lo tuve todo el día en brazos, o estuve todo el día con él, ¿y por qué demandante? ¿Qué pasa cuando ahí ese niño parece no estar lleno de esa mirada, de ese sostén? Algo que me gustaría compartir con ustedes
es la importancia de la seguridad del vínculo. Es decir, el niño que está en casa, que necesita un ámbito organizado que le permita anticiparse, y eso va a ser de una gran confianza, porque si la casa está caótica, porque la dinámica se ha vuelto caótica, y porque muchas veces esta situación nueva, hasta que los adultos nos podemos organizar, un poco la organización de la familia se presenta caótica, eso genera mucha incertidumbre en los chicos. Entonces, es importante tratar de ofrecerle un ámbito organizado que pueda anticiparse para poder lograr una certeza de que hay un otro, madre, padre, o quien haga maternaje. Porque el maternaje lo puede hacer una abuela, si es que vive en la casa, por supuesto, alguien que va a tratar de decodificar eso que gestualmente los chicos están pidiendo. De alguna manera hay un otro que está sosteniendo. Entonces, cuando ocurre esto, la comunicación con ese chico, con ese hijo, con el que va a maternarlo, va a darle tranquilidad, va a generarle ese sostén, porque hay amor en la mirada, porque lo va a leer. ¿Qué está necesitando hoy? ¿Qué es lo que hoy le puedo ofrecer como ese adulto significativo que le haga bajar la incertidumbre de estar en casa? De ver que a lo mejor viene papá de trabajar y hasta que no se bañe no lo puede tomar. ¿Cómo le hablamos a estos hijos? Por supuesto estamos hablando de un rango muy grande de edad, ¿sí? Entonces, cuando de alguna manera hablamos y sentimos que hay un otro para darle sostén, para mirarlo, el niño va a animarse a desarrollarse. Y también va a poder esperar, porque no todo es deseo del niño. También un adulto que pueda escuchar. Sostén y mirada también es a veces decirle, hay que esperar, ahora hay que esperar, ahora hay que lavarnos las manos, ahora es importante explicarles las normas y qué es lo que está pasando. Para el final tengo un cuentito que con mucho gusto lo voy a compartir para niños, que me parece muy interesante cómo podría uno contarle todo lo que está pasando. Y de alguna manera, cuando uno le puede decir, estoy preparando el baño o vamos a cenar en un rato, porque los niños, me gustaría compartir algo del juego de los niños. Los niños cuando juegan, se sienten tranquilos cuando juegan y va a poderse ir a jugar en la medida que los papás puedan anticiparle en qué situación están, dentro de la edad que pueda comprenderlo, por supuesto. Los niños cuando están llenos de esa mirada, de ese sostén, pueden irse a jugar tranquilos, plenos y llenos de haber vivido esa experiencia de maternaje. Cuando los chicos juegan, es un momento muy especial. Es casi lo que nosotros hacemos cuando trabajamos. Los chicos están ahí intentando hacer entrar un cubo en otro cubo, o investigando algo, o tratando de entender una clase por Zoom. Y todo eso es lo que hacemos los adultos cuando trabajamos. Por eso a veces anticiparles que en un rato vamos a tener que dejar de hacer eso para ocuparnos de otra cosa, les va a permitir saber pasar por la frustración de dejar algo que les es importante para tomar otra cosa. Y de esas pequeñas frustraciones les van a ser de mucha importancia a un niño. ¿Por qué? Porque como no todo es deseo del niño, el niño va a necesitar frustrarse para la vida. Y frente a esto va a tener que hacer algo. Y esa frustración, a lo mejor de dejar un juego para ir a cenar, o para ir a bañarse, o para hacer lo que tenga que hacer, va a ser una semilla que va a ser muy importante luego para prestar atención a lo pedagógico.
para saber que hay tiempos, para saber que hay cosas que yo le puedo anticipar para que él vaya organizándose, en su mundo, por supuesto. Entonces, podemos también pensar que, un segundito, por favor, acá, que ¿cómo transmito mis miedos a los chicos? ¿Cómo yo le transmito esto de quedarnos en casa? ¿Estamos encerrados en casa? O les puedo decir, por ejemplo, decidimos quedarnos en casa porque con eso sentimos que nos cuidamos más. A ustedes como adultos, cuando yo les digo, estamos encerrados en casa, ¿qué sienten? ¿Y qué sienten frente a la propuesta, estamos en casa para cuidarnos mejor? ¿Sienten distinto? ¿Perciben distinto? Porque eso también les pasa a los chicos. ¿Qué palabras elegimos para transmitir una experiencia? Porque de eso también se trata. Entonces, vamos generando, ¿no?, de alguna manera un clima en casa. ¿Cómo disponemos al niño a que se tranquilice o que esté más activo, más tenso, porque vea que a lo mejor hay un familiar enfermo, o a lo mejor mamá y papá están preocupados? También por ahí uno podría ofrecerles el círculo. ¿Cómo armamos un círculo virtuoso para que este chico esté lleno de maternaje, de sostén, de mirada, para poder tolerar las frustraciones de no ir a un colegio, de no ir a un jardín, de que su cumpleaños pase por Zoom, de que las materias estén dadas y que tenga lo mejor que no entender o no compartir, porque la escuela es ese lugar de socialización importante. ¿Cómo le organizamos las rutinas? Porque en la medida que hay una estructura, los chicos pueden organizarse previamente. La doctora Damour de la Naciones Unidas dice que sería muy importante incluir a los chicos en las actividades. ¿Los puedo hacer participar, por ejemplo, porque en este vínculo de calidad es importante poder compartir espacios dentro de la edad de cada uno? ¿Podemos compartir quehaceres? Pero puedo a la vez después decirle, no, mira, ahora tengo que trabajar de tal hora a tal hora, si saben el reloj, de tal hora a tal hora, cuando la aguja esté en tal horario. En ese tiempo no voy a poder estar todo el tiempo disponible, pero luego sí. Entonces, ella sugería que los padres pudieran ser claros con esta organización de rutinas. Porque para todo esto hay técnicas de afrontamiento. Saben que las técnicas de afrontamiento son esos esfuerzos cognitivos y conductuales que nos permiten manejar las demandas externas e internas. Los chicos tienen demandas, pero nosotros también tenemos nuestras propias demandas. Nuestros trabajos nos demandan, nuestras familias nos demandan, el sostén a nuestros mayores. ¿Cómo manejamos las técnicas de afrontamientos? Porque aparece acá algo que conocemos y mucho, que es el estrés. Ustedes saben que el estrés no es ni malo ni bueno. Hay un estrés bueno que nos activa, nos prepara. Por ejemplo, antes de dar esta charla, en mí se activa el eustrés. ¿Qué es? Bueno, es una activación, una excitación, unas ganas, una expectativa, que en la medida en que veo que funciona el Zoom, que hay gente, que los dispositivos funcionan, bueno, que más o menos empecé a hablar, luego baja, como pasa con los equipos de fútbol cuando están entrenando, cuando pasa cuando tenemos un acontecimiento. Eso podríamos llamar que es el eustrés, ese estado, ¿no?, de un estrés bueno.
Ahora, el estrés que conocemos es el diestrés, el estrés malo. Es como si viviéramos permanentemente con un león viviendo con nosotros. Porque los seres humanos tenemos en nuestro cerebro más antiguo, el cerebro reptiliano, como una función, un chip con el que venimos, para salir corriendo en situaciones de peligro. Entonces, muchas veces, vamos a suponer que veo un león y yo empiezo a activarme, las pupilas se dilatan, el corazón bombea fuerte, la sangre va a las piernas y me pongo a correr porque se activa mi sistema simpático. Entonces, si yo estoy a 40 cuadras, obviamente ese sistema ya no tiene sentido que esté activo porque se fue el león y mi sistema se cierra. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos expuestos mucho tiempo a una situación de estrés? Entonces va a aparecer algo que significa que de alguna manera va a empezar a aparecer interacciones en múltiples sistemas de nuestro cuerpo a nivel psico-neuro-inmuno-endocrinológico. ¿Qué quiere decir esto? Que el estrés, que es esta situación en la que el desafío lo percibo más grande que mis recursos, porque esto es el diestrés, es esa situación en la que yo siento que la propuesta de en este momento es tan grande que mis recursos no alcanzan. Cuando estoy mucho tiempo frente a esta situación de estrés, puede aparecer una hormona que se llama cortisol, que va a alterar de alguna manera a nivel psico, generando ansiedad, muchas consultas hay sobre ansiedad o sobre depresión, neuro, porque las neuronas para activarse, para charlar una con otra, necesitan de un factor que en general no está activo cuando hay cortisol, inmuno, por eso es tan importante estar fuerte a nivel inmunológico, buenos pensamientos, tener una misión positiva, juntarnos, aunque sea en estos espacios, con gente que traiga un buen mensaje, esos llamados de los nietos a los abuelos, porque hace subir el sistema inmunológico endocrinológico. Porque hay un montón de hormonas que están activadas, que cuando hay cortisol, de alguna manera, están como intoxicando nuestro organismo, generando la mala sangre. El cortisol es la hormona de la mala sangre, podríamos decirlo así. ¿Y cómo activamos la buena sangre? Bueno, comiendo sano, durmiendo mejor, meditando, haciendo tefilá, estando en contacto con gente que querramos, aunque sea a partir de estos espacios. Estrés, que es el que nos puede pasar, pero el estrés crónico es esto que estamos mucho tiempo en alerta, como en esa sensación de que algo puede pasar. Y obviamente este tiempo activa esta sensación de peligro, ¿sí? Bien, vamos acá. Vamos a suponer que estamos hablando con hijos adolescentes. Yo no sé en este espacio quién tiene o no hijos adolescentes, por eso voy a hacer como un recorrido por distintos etapas. Y es difícil, ¿no? Cerrados en casa y perciben esto como un déficit y no pueden juntarse. Y bueno, ¿y cómo se transita la adolescencia? Entonces, algo que creo que me parece que es interesante es tener un diálogo diferente con estos hijos adolescentes, comprendiendo la situación en la que se encuentran, ¿no? ¿Cómo me comunico con ellos? Ya la adolescencia trae consigo una dificultad de comunicación con los adolescentes. ¿Cómo me hago un espacio? ¿Cómo puedo compartir? ¿Puedo compartir un Zoom de estudio? ¿Podemos charlar sobre la pena que le causa que a lo mejor fue su bar mitzvah y no pudo compartirlo? ¿Hay un espacio en casa donde se hablan de las emociones?
¿Puedo escuchar lo que mi hijo me está pidiendo? ¿Está mucho tiempo en silencio? ¿Cómo hago para abrir esa puerta de ese dormitorio que a veces está cerrado? A veces justificado por los Zoom de estudios, pero a veces los podemos ver si tienen una actitud inhibida para ver si necesita ayuda. Cuando los chicos son más chicos, ¿establecemos una base segura? ¿Les explicamos esto de las rutinas diarias, flexibles pero constantes? ¿Les explicamos por qué de alguna manera es importante que nos podamos hacer estos rituales de la higiene? ¿Y cómo él puede colaborar en la casa y aún con todos los demás con los que pueda participar? ¿Somos ese modelo que le queremos transmitir a nuestros hijos? Es decir, ¿hacemos eso que le pedimos? Esto no lo tenía, pero ahora que digo esto me acordé que hay un cuento muy pequeño de los cangrejitos que habían sido denominados, yo cuento cuentos como una herramienta terapéutica, y un poco los chicos, de alguna manera, los cangrejitos habían sido denominados como los responsables de que la especie animal involucionara. Y entonces estaban muy enojados, porque dijeron, es muy injusto. Pero ese año 2 o 3 años fueron denominados los responsables de la involución de la especie animal. Y entonces se juntaron en asamblea a pensar que esto no iba a volver a pasar y decidieron que a partir de ahora todos los cangrejitos que nacían iban a ser instruidos por sus mamás para enseñarles a caminar hacia adelante. Al año siguiente, cuando fue finalmente ese certamen, nuevamente los cangrejitos fueron denominados los responsables de la involución de la especie animal. Y no entendían por qué, porque cada niño nacido había sido instruido por sus padres para caminar hacia adelante. Bueno, finalmente se reunieron en la asamblea y se preguntaron por qué, y había ahí un cangrejito sabio que había estado observando y les dijo, yo tengo la respuesta. Ustedes enseñaron a sus hijos a caminar para adelante, pero ustedes siguieron caminando para atrás. Y entonces el ejemplo es muy formador. Podemos decirle a los hijos no estén preocupados, pero si nosotros nuestra actitud es de excesiva preocupación o de algún acto un poco negligente con los cuidados, aunque le digamos que hagan, quizás no tomen nuestro ejemplo. Y el ejemplo es de las formas más institutivas de poder enseñarles una práctica a un hijo. ¿Cómo le marcamos algo a los hijos cuando hoy se portan, hacen alguna transgresión o se comportan mal? Cocos a colaborar con el orden. A mí me gusta más, por ejemplo, decirles, vamos a guardar las cosas en el mismo lugar para encontrarlas mañana, que vamos a guardar cada cosa en su lugar. Porque hay una explicación del por qué es importante organizar eso, para que podamos mañana, cuando juguemos, encontrarlos. ¿Cómo de alguna manera les marcamos algo que no nos gusta? ¿Qué le pasa a un chico cuando está enojado? Bueno, voy a salir de acá porque les quiero mostrar un videito. Hola, ¿cómo andan? Yo saben que salgo y entro porque me gusta un poco participar de este intercambio un poco más activo y que no sea tan coloquial. Bien, hay personas que están hablando de cómo se han sentido y lo vamos a compartir luego. Quiero entonces mostrarles algo que me gustaría, de alguna manera, denme por favor un momentito, porque quisiera mostrarles un videíto. Entonces, quisiera compartir con ustedes, ahora sí, un momentito, las emociones. ¿Qué tema, no? Vamos acá, miren, vamos acá, a ver, vamos si puedo, vamos acá.
Mm. Mm. Ah. ¡Vamos, abrazo en grupo! Desde el primer momento en que abrió los ojos, yo estaba ahí. ¡Soy alegría! Riley. Eres la viva imagen de la alegría. Fue increíble. Bueno, durante 33 segundos. Soy triste. ¡Oh, hola! ¿Podría... A ver si arreglo esto? La central se fue llenando a partir de ahí. Estoy detectando un olor peligroso. Esta es asco. Básicamente impide que Riley se envenene. ¡Es brócoli! ¿Quieres probar de esto, papi? Este es ira. ¡Curva cerrada, no! Este es miedo. Se le da muy bien mantener a Riley a salvo. Estos son los recuerdos de Riley. Y la mayoría alegres. ¿Qué pasa? Tristeza. ¿Le ha hecho algo al recuerdo? Oye, ¿va todo bien? Bien, supongo. Nunca miras a alguien y te preguntas, ¿qué se le pasará por la cabeza? ¿Habéis notado eso? Sí. Algo va mal. Hay que averiguar qué pasa. Pero necesitamos apoyo. Señala, marido. Oh, está mirándonos. ¿Qué ha dicho? ¿Qué? Oh, lo siento, nadie estaba escuchando. ¿Sacar la basura? ¿Tapa del váter levantada? ¿Qué? ¿Qué ocurre, mujer? ¿Qué? Otra señal, por favor. Ah, claro. Riley, ¿qué tal el cole? Siempre esto es hace lo increíble. mismo. Por pasamos de aquel piloto brasileño. El cole genial, ¿vale? ¿Qué has hecho? ¿No decías que ibas a hacer como si nada? Rey, oye, ¿va todo bien? Nos ha mandado a paseo, señor. Muy bien, demostración de fuerza. Espero no tener que levantar. No, el dedo no. Riley, no me gusta esta nueva actitud. Te voy a dar yo actitud, viejo. No, respira. Déjame en paz, me estás agobiando. Detecto alto nivel de chulería. Pasamos a alerta 2. No sé de dónde sale esta falta de respeto, señor. ¿Quieres probar de esto, papi? No, pues... Preparad el dedo. Llaves en posición. Lanzamiento a su señal, señor. Se acabó. A tu cuarto. Dedo levantado, dedo levantado. Buen trabajo. Bueno, ¿qué les pareció el videíto? A mí me pareció muy interesante porque todo eso que no vemos nos pasa todo el tiempo, nos pasa esto de estar, si pudiéramos entender el mundo emocional, podríamos entender que muchas veces nos sentimos muy amenazados. ¿Muy amenazados con qué? Esperen que tengo que salir de acá. Denme un minutito. Bueno, a ver, estamos acá, vamos acá. Ahora sí. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Cómo han percibido la primera parte de esto? Espectacular la película, qué bueno. Bueno, sí, así es el mundo emocional. Por eso hoy quería charlarles de lo que es la inteligencia emocional. Ustedes saben que la inteligencia emocional, o no lo saben, pero yo se los voy a explicar, tenemos un mundo emocional muy amplio. Nuestro cerebro está separado entre un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. Y el hemisferio derecho guarda las emociones. Y cada vez más se nota la importancia de las emociones en el aprendizaje y en la vida de nosotros. Cuando nosotros hablamos de inteligencia emocional, estamos hablando de, denme un minutito, estamos hablando de, miren, nosotros podríamos estar acá sentadas 2 horas o 3, porque hay material para ver de juego, para ver cuándo nos enojamos. ¿Cuándo nos enojamos? ¿Cómo hacemos cuando nos enojamos? ¿Saben que para los chicos es importante cuando se enojan? Es como una purpurina. Si tuviéramos que explicar cómo es ese momento del enojo, es como si tuviéramos en un frasco agua con purpurina. ¿Y qué pasa cuando lo agitamos? Así es cuando estamos enojados.
Una técnica interesante es dejar el frasco quieto y esperar que baje la purpurina para después hablar de lo que pasó. De alguna manera, podemos pensar que cuando uno está enojado e intenta resolver algo, no se resuelve justamente. Es importante las emociones, cuando los chicos están enojados, que las puedan expresar. Me gusta la palabra gestión de las emociones. Cuando un chico siente apoyo afectivo, es posible que pueda contar lo que siente, porque va a estar de alguna manera promovida la amabilidad y la compasión. Amabilidad y compasión son palabras que tienen que ver con una técnica que yo hago talleres y que ofrezco como, digamos, como una forma de respuesta a la ansiedad, que se llama mindfulness. El mindfulness es una técnica de estar en el aquí y ahora. ¿Por qué en el aquí y ahora? Porque en los momentos de gran incertidumbre, el aquí y ahora parece que es algo inalcanzable, porque nuestra mente está preocupada, está allí, en ese futuro catastrófico, dicen los libros. Los percibo como catastrófico. No sé qué puede pasar, mi incertidumbre sube y mi ansiedad quizás también. Entonces, reconducir mi atención al aquí y ahora me permite bajar enormemente esta sensación de desprotección, porque en el futuro, de alguna manera, no tenemos coordenadas que podemos manejar. Entonces, el mindfulness nos permite volver al aquí y ahora. Quisiera yo ofrecerles una idea que me encantó, que se llama economía de caricias. Faulkner va a hablar y va a decir que entre una frase de uno de sus libros que decía que entre el dolor y la nada elige el dolor. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que a veces, cuando los papás estamos muy tomados por una realidad y no podemos quizás ofrecer una mirada, un sostén, una palabra, estos niños a veces prefieren el dolor que la nada. Es decir, prefiero, las caricias no solamente es aquello que nos hacemos y que hoy tanta falta nos hacen, una caricia es una mirada, una palabra, un gesto, y cuando los hijos no reciben eso, prefieren muchas veces tener una caricia negativa, es decir, una discusión, una llamada de atención, algo en vez de la nada. Entonces uno podría preguntarse, ¿qué me está demandando este hijo? Si está actuando como para llamar mi atención y de manera negativa, ¿me estará pidiendo caricias porque lo prefiere esa caricia negativa antes de, como decía Faulkner, entre el dolor y la nada prefiero el dolor? Porque a veces es preferible la pena al vacío, el grito a la apatía. ¿Qué es lo que nos está explicando nuestro hijo en este momento? Bueno, y yo les había querido contar un poco de inteligencia emocional, que la inteligencia es esta capacidad de conocer, de entender, de asimilar. Hay 7 inteligencias. No solamente la del coeficiente intelectual, que fue una que allá Stern habló de una ecuación, y cada vez más nos damos cuenta que tenemos 2 hemisferios. Y en este hemisferio de acá está la lógica, la secuencia, las matemáticas. Y acá, en este hemisferio derecho, está la flexibilidad tan necesaria en los tiempos de crisis, la creatividad tan necesaria en los tiempos de crisis. Todos tenemos un hemisferio dominante, por supuesto, pero de alguna manera es importante saber que acá viven las emociones. Uy, perdón. Y vamos a tratar de encontrar lo artístico, vamos a tratar de encontrar también el bienestar conmigo mismo y con los demás. Por eso es importante lo que nos trae la inteligencia emocional, que es
justamente poder gestionar la tristeza, la alegría, el miedo, la empatía, la escucha activa para la resolución de este momento. Por eso el miedo muchas veces nos activa porque sentimos que una situación nos está diciendo, prepárate para estar dándole una respuesta a este momento. No siempre el miedo es malo, porque nos activa a estar como muy atentos. Ahora, ¿cuándo es malo? Cuando quizás estamos en casa y pensando en todo lo que puede pasar, nos activamos y el miedo se apodera. Hablamos de la empatía. ¿Qué es la empatía? ¿Conocen el término? La empatía es la capacidad de comprender y de transmitir, primero de entender el mundo del otro, y también para qué es importante para poderlo transmitir, por supuesto. ¿Y cómo funciona la empatía? Bueno, vamos a ponerme las gafas del otro e intentar entender su mundo. ¿Desde qué lugar? Desde los filtros que yo generé y que el otro generó. Entonces, ¿cómo vive la empatía el otro? ¿Cómo lo vive? ¿Cómo se ve sostenido por este adulto, si es un hijo? ¿Cuál es mi postura? ¿Cuál es mi tono cuando me acerco? ¿Cómo es mi escucha activa? Voy a hacer acá un pequeño paréntesis. Quiero contarles que las personas tenemos solo un 7% de comunicación verbal. Un 33% es mi tono de voz y un 60% es mi postura. Entonces, ¿cómo digo lo que digo? Es tan importante. ¿Cómo transmito? Porque yo le puedo decir, lo que pasa que no tenés que preocuparte. ¿Y a ustedes les parece que yo estoy transmitiendo tranquilidad? Aunque diga no tenés que preocuparte. ¿Qué estoy transmitiendo con mi tono de voz y con mi actitud? Porque claramente es importante tener una congruencia entre lo que pienso, digo y hago. Una congruencia que me va a permitir llegar como una declaración. Vamos a trabajar hasta y media, pero voy a hacer una interrupción para las preguntas. Quisiera decir algo que es importante. Para poder hacer comunicación con los hijos y lograr la asertividad, es decir, poderles decir a mi hijo lo que tengo que decir tomando en cuenta qué necesita ese hijo en particular, también es importante que tenga en cuenta que hay derecho a interrumpir, a pedir una aclaración, a intentar un cambio, a pedir ayuda, a decir no, a no responsabilizarnos de los problemas del mundo, a cambiar lo que nos resulta a cambiar lo que no nos resulta satisfactorio, a poder decir no sin sentirnos culpables o egoístas, a no tener que justificar todo ante los demás, a poder cambiar de opinión, también poder pedir lo que se necesita. ¿Hacemos esto? ¿Podemos hacer todo esto? ¿Se lo podemos explicar a nuestro hijo? ¿Lo podemos tomar para nosotros? ¿Qué pasa con nuestra pareja en tiempos de pandemia? ¿Cómo nos estamos vinculando? ¿Seguimos manteniendo algún espacio de intimidad? Intimidad implica de proximidad emocional. No estoy hablando de otras intimidades específicas de la pareja que hacen a una diferencia. Antes nos íbamos a tomar un café o a lo mejor íbamos a un cine. Guardamos esos espacios de una vez por semana, sentarnos a charlar en el living como si estuviéramos a lo mejor en ese café. Hay un autor que me gusta citar, se llama Slutsky. Él habló de la importancia de la microred personal. ¿Qué es la microred personal? En esta época es tan importante, ¿con quién contamos? Yo les propongo que cada uno haga estos círculos y a la vez divida el cuadrante en 4 y ponga en esos cuadrantes familia, amigos, comunidad y trabajo. Y los sistemas de salud que quizás uno consulta. Y pongamos una lista gigante de gente a la que creemos debería estar en nuestra microred personal. Además de la familia,
Por ejemplo, la vecina, que a lo mejor puerta por puerta hoy nos hablamos, el encargado que por ahí me dice no baje, yo le subo el pedido, esos amigos con los que hoy nos vemos a partir del Zoom, esa amiga que por ahí se toma el trabajo de llamarnos y preguntarnos cómo estamos. Beit Hana, la gente de Beit Hana, ¿cómo lo ubico en esta microred? Para no sentirme tan solo, porque es fundamental para hacer inteligencia emocional la parte interpersonal. ¿Cómo me paro frente al mundo? ¿Y cómo me paro frente a mí misma? ¿Qué recursos estoy utilizando? ¿Estoy siendo flexible? ¿Estoy siendo empática? ¿Estoy preguntándome sobre el mundo emocional? Muchas personas sienten rápidamente la ansiedad y no se preguntan qué pensé antes, qué sentí antes, qué me pasó antes. Y acá quisiera contarles un concepto que se llama resiliencia. La resiliencia es un concepto que viene de la física, que habla un poco de lo que le pasa a los metales una vez que están expuestos a altas temperaturas. Muchos autores hablan de resiliencia. El doctor Cyrulnik, que estuvo en los campos y con solo 6 años entró en uno de los campos de concentración y salió porque se escondió adentro de una mujer moribunda. Y muchos años después los crió un tío, y una vez dando una conferencia en Estados Unidos, alguien llamó al programa de televisión y le preguntó si el que estaba hablando era Borisito. Y Cyrulnik le dijo que sí, que él era Boris Cyrulnik, y le dijo que ella era la persona en la cual él se había escondido para escapar. Él escribió sobre apego y resiliencia. Apego como las formas en que hemos aprendido a amar y a demostrarle amor a nuestros hijos. Cuanto más seguro sea ese amor, los niños más rápido se van a desapegar. Eso lo vemos mucho en los jardines. Y otro autor que me gusta citar en resiliencia es el doctor Viktor Frankl, que tenía una frase muy inspiradora. Él decía que los alemanes, también estuvo en los campos, y creó una línea de trabajo terapéutico que se llama logoterapia, o en busca del sentido. Y él decía que en los campos podían sacarle todo. Y era el pan, el agua, la ropa, la dignidad y hasta la vida. Lo único que no podían sacarle era la elección personal de cómo iba a vivir este minuto, cómo iba a afrontar esta situación. Y él decía que ahí el ser humano toma la potencia de sentirse fuerte frente a la situación, cuando siente que puede elegir. Entonces, también decía que cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos vemos frente al desafío de cambiarnos. ¿Qué aprendiste en esta cuarentena? ¿Qué aprendiste sobre vos y tu familia? ¿Cómo cambiaste estamos encerrados a nos estamos cuidando? ¿Cuánto añoraste en algún momento poder compartir un rato más con tu hijo? Por supuesto, no en esta situación, no con tantas pérdidas, no con tanto dolor. Pero, ¿qué pudiste aprender de vos y tu familia? ¿Cuánto creías que podían estar en esta dinámica? ¿Cómo nos vamos a preparar con lo aprendido? Porque quizás hoy no seamos los mismos que antes. Hay este concepto, me gusta traerlo, del counseling. Carl Rogers, que fue su inspirador, hablaba que para desplegar las potencialidades es importante tener una tendencia actualizante, que implica que yo como hoy no soy igual que ayer, tengo que actualizar esta percepción mía sobre mí mismo y sobre mis recursos. Como el celular, que a la mañana nos avisa que el WhatsApp anterior quedó viejo, que hay una nueva versión. ¿Qué nueva versión tuya hoy te vas a empezar a contar para saber que hoy podés más que ayer? Resiliencia como la capacidad de hacer frente a la adversidad, transformar el dolor en fuerza motora para superarnos y salir fortalecidos.
Una persona resiliente comprende que es arquitecto de lo que le va a pasar a pesar de lo que pase externamente. En psicología hablamos del locus de control interno y externo. Las personas que creen exclusivamente en el locus de control externo se creen siempre un poco a merced de lo que el contexto le proporciona. Y las que tienen un concepto de un locus de control interno creen que todo es lo que ellas pueden poner. Verdaderamente hay un intercambio, ni todo es lo que nosotros ponemos, ni todo es lo que el contexto nos presenta. Es en ese diálogo qué recursos me siento en posibilidades de plantear donde nos sentimos fuertes. La persona resiliente, podríamos decir, miren, en un cuentito les puedo resumir lo que es la resiliencia: zanahorias, huevos y café. Si el agua hirviendo es la crisis, ¿cómo entra la zanahoria? Dura. ¿Cómo sale? Muy blanda. ¿Qué le pasa al huevo? Entra frágil. ¿Y qué le pasa? Se endurece, pero queda todo para adentro. Pensemos en los granos del café. Por sí mismo, casi no tienen gusto y hasta no podría ser utilizado. Pero pasa por la crisis el agua hirviendo y se transforma en una bebida cálida, humeante, rica. Se transformó y transformó a la crisis. Esto es un poco la posibilidad que tenemos, salir hoy diferentes a la crisis, habiendo de alguna manera cambiado mi percepción. Bueno, voy a salir un poquito de acá para ver si hay preguntas. ¿Cómo están? ¿Me quieren contar? Acá están las... Bueno, gracias. Clara, coherente, buen enfoque integrador. A ver, alguien me dice que se enoja mucho. Esperen, vamos a mirar quién se enoja. Nosotros en casa tenemos una nena de 8 años y está muy asustada y se enoja mucho. La película es muy explícita. Si tengo un ratito te voy a pasar una también chiquitita, muy chiquitita también. Esa película se llama Intensamente. Y probablemente en la medida en que uno pueda contarle a los hijos que es razonable que se sientan a veces tristes y enojados, y uno pueda contarle que a veces uno también se siente así, puedan hablar sobre eso, y también ofrecerle un marco emocional grande. Una pregunta que me gusta hacer es la siguiente. Más que qué te enojó, qué te dolió. Porque atrás a veces de un enojo está el dolor, pero a veces no está tan habilitado a mostrarse, ¿vieron? Ya sea porque a mamá no le gusta que me muestre triste, no quiero poner triste a mamá y papá. Entonces saco esa emoción que está más habilitada en las casas. A lo mejor el enojo, a lo mejor el tirar algo, a lo mejor el llorar. Y no es lo mismo si uno pregunta, ¿qué te dolió tanto que te hizo llorar? Nos vamos a ir a otro lado, por ejemplo, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a poner la vista en galería, así veo mucha gente. ¿Hay preguntas? A ver, aparte, a ver, vamos acá. No sé si le contesté a Claudia. Sí, los chicos perciben la atención de los padres, ¿sí? Está enojada y llora. Mucha información junta, es que yo quería aprovechar, porque yo no sé si íbamos a poder tener otra charla. Yo les dejé un montón de ítems y bueno, si me invitan las chicas de Beit Hana, con mucho gusto volveremos de mil amores a poder ir tocando. Afecto, si mi marido está nervioso se le grita mucho, claro. A ver, vamos a ver acá si te lo puedo contestar. Tengo tiempo, ¿no? Tengo unos minutitos más, ¿sí? A ver. Vivi, vamos a Sí. hacer algo. A la mayoría no tiene preguntas, se pueden quedar, dejamos el Zoom, las que tienen preguntas y vos seguís contestando sin límite, ¿te parece? Me parece genial, muy bien. Perfecto. Bueno, Bárbaro. quería agradecer personalmente
hermoso, como dijo la que escribió Descenso, mucha información, tenemos como que adaptarla, aprovechar, no hace falta agarrar todo lo que diste, pero aunque sea un punto y manejarlo bien y aprender de eso, ya vamos a lograr mucho más para nosotras mismas y para nuestra familia. Así que muchísimas gracias, Vivi, y seguí contestando Gracias. tranquila. Ok, ¿sabes? Quiero decir esto, es mucha información, pero la información, uno puede tomar un tema y anotarlo y preguntarse, porque si se llevan de acá una pregunta, una sensación, una idea, por ahí es un montón, porque es una situación atípica. Entonces, lo interesante quizás es animarse a contactar con eso nuevo, que es este nuevo epicentro, esta nueva realidad. Vamos a ser otros cuando salgamos, ¿sí? Pero también va a ser una nueva situación. Yo les agradezco mucho a Beit Hana el haberme convocado. Era un grupo de un público nuevo, con otras temáticas quizás, y la idea era poder por lo menos generarles algunas preguntas que luego se las pueden pasar y con mucho gusto yo las podré contestar y ustedes me las pueden hacer la gente de Beit Hana, si es que les llegan después de este Zoom, y con mucho gusto yo se las paso como respuesta. ¿Sí? ¿Te parece bien? Perfecto, Vivi, perfecto. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias por estar, chicas. Éxitos.